Aquí vemos que es para el año, dice para el año 2020. Ellos tienen una actualización. Este lo tomé directamente del documento donde nos explican de dónde sale ese factor de emisión, ¿sí? Ese factor de emisión, entonces, del Sistema Interconectado Nacional está tomando en cuenta todos los elementos que nosotros los podemos ver vía factura, ¿sí? En la factura aparece discriminado todo lo que tiene que ver con generación, transmisión. Ustedes que saben más de esto, yo siempre me acuerdo de generación, transmisión, no recuerdo los otros componentes de este factor. Y en este documento está muy bien explicado cómo se toma en cuenta todos esos elementos. Y allí es donde aparece distribución, comercialización, si aparece todo el componente. Y allí entra una cosa muy importante entonces para el sistema interconectado nacional, es que nosotros tenemos diferentes fuentes de generación de energía. Tenemos una matriz energética donde tenemos la energía hidráulica, todas nuestras fuentes hídricas como uno de los principales aportantes. Y ya hemos visto que ha ido cambiando, ¿sí? Pero entonces aquí podemos ver cómo esos otros elementos empiezan a aportar, ¿sí? Y vamos a ver cambios y siempre vamos a encontrar cambios en esta parte. Y allí se me hace muy importante que tengamos en cuenta eso que estábamos hablando y que mencionaron ustedes como una parte de las preguntas y también lo que contaba Verónica de dónde viene la energía. Entonces, ¿qué pasa con los paneles? ¿Qué pasa con esas fuentes a partir de los recursos hídricos? Pero ¿qué pasa cuando viene de biomasa? Entonces, ¿cómo pensar en si nuestros sistemas de generación de energía van a incluir nuevas fuentes y van a cambiar algunas de esas partes de todo lo que incluye desde la generación hasta el usuario? ¿Sí? Vamos a poder entonces mejorar esa comprensión y mirar cuál es el impacto que van a tener esas otras formas de generación de energía eléctrica que puedan entrar a jugar dentro de la matriz energética. ¿Sí? Entonces lo vamos a poder ir encontrando. Por otro lado, entonces, quiero mostrarles el ejercicio práctico que nosotros ya hemos hecho, ¿sí? Este ejercicio ya lo hicimos hace unos años, donde dejamos en cifras, ¿sí? Bueno, ahí está generación, distribución, comercialización, restricciones y pérdidas, ¿sí? Entran dentro de esos cálculos. Entonces, como les decía, nosotros ya hicimos este ejercicio, ya lo hicimos en una versión anterior de toda esta evaluación, eh, porque vamos a ponerle números. ¿Y qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa que nosotros estemos hablando de esta eficiencia energética? ¿Dónde vamos a hacer cambios, vamos a mejorar cuestiones operacionales o es un cambio de tecnología? Necesitamos hacer una valoración y allí es donde todos estos cálculos eh, cobran importancia. Por un lado, porque necesitamos hacer inversión, pero esa inversión entonces tiene un reflejo económico en el largo plazo para tener entonces esa retribución, ¿sí? Que ese cambio que hacemos y esos ahorros de dinero que tenemos también se ven reflejados en otros elementos, se ven reflejados en las facturas, se ven reflejados en el uso de insumos y además se ve reflejado en nuestra responsabilidad social y ambiental. ¿Sí? ¿Qué hemos encontrado? Entonces nosotros pues hablamos de esa eficiencia energética que puede incluir la tecnología, pero también la operación. ¿Sí? Entonces, ver
cuál de esos elementos. Si solamente se le aplica a uno, ya sabemos que los cambios, la conversión tecnológica, pues tiene unos costos mayores que hacer gestión operacional, ¿sí? Pero con un panorama a largo plazo, sabemos que esos cambios en la tecnología son importantes y se requieren, ¿sí? Que muchas veces empezamos por lo que menos nos cuesta, claro, la gestión operacional, pero se complementan. ¿A qué vamos entonces cuando aplicamos, cuando evaluamos y definimos cómo vamos a hacer esos elementos, esa eficiencia energética? Pues hablamos con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablamos de un menor consumo de energía y por tanto un menor costo económico y un mejor aprovechamiento de recursos energéticos. Importante ese aprovechamiento de recursos energéticos, entonces podemos ver dependiendo del recurso energético del que estemos hablando. Eh, Hablamos del aprovechamiento de biomasa residual y podríamos decir que el aprovechamiento de la biomasa residual tiene múltiples beneficios. Estamos hablando que teníamos un elemento que necesitábamos poner dinero para poder hacer su gestión adecuada como un residuo, ¿sí? Ya no ponemos ese dinero allí para gestión como residuo, sino que lo volvemos un recurso, ¿sí? Entonces lo cambiamos y lo metemos nuevamente en el ciclo, claro, en otra parte del proceso, pero es un dinero que ya no se invierte para la gestión de residuos, sino para poder emplearlo como un recurso energético. Entonces, ese aprovechamiento, cuando hablamos de tomar esos elementos residuales, nos va a permitir a nosotros esa reducción de costos, pero también hablamos de cómo estamos usando el resto de la energía, ¿sí? De la energía eléctrica y dependiendo de sus fuentes. Actualmente nosotros tenemos un dilema, ¿sí? Yo lo considero un gran dilema en lo que tiene que ver con la energía. Estamos consumiendo con mejores equipos, pero cada vez consumimos más. Y es parte de esas decisiones que debemos de tomar y que decimos, pero si tenemos una oportunidad económica, las industrias tienen una oportunidad económica de seguir creciendo, ¿por qué dejar de consumir para que sea menos? Y entonces viene ese dilema, lo podemos ver con los vehículos. Sí, tenemos vehículos cada vez más eficientes, pero tenemos demasiados vehículos. Entonces, eh, muchas de esas evaluaciones entran también por la parte social y ambiental, a ver cuál es nuestra mejor alternativa. Y es un dilema, ¿sí? Yo lo considero como esa parte difícil, o hago esto o hago esto, ¿sí? Entonces, aparece esa decisión que se debe tomar para encontrar un balance apropiado entre poder entonces seguir unos niveles, estamos hablando de la economía, el empleo, ¿sí? Pero estamos hablando también de cuánto estamos explotando nuestros recursos y necesitamos balancearlo, porque ya lo hemos visto, lo estamos viviendo, no estamos llegando a un buen punto de equilibrio, ¿sí? A pesar de el incremento de otras fuentes no convencionales que entran a nuestra matriz energética. Entonces, cuando hablamos de estas reducciones, ¿sí? Cuando hablamos de estos elementos, aquí tenemos este cálculo realizado con un grupo de empresas cuyos principales recursos energéticos, entonces estábamos hablando de la energía eléctrica, del carbón, del bagazo y del gas natural, ¿sí? Eh,
Encontramos entonces en algunos procesos muy específicos el uso de carbón, bagazo. En todos encontramos la energía eléctrica, ¿sí? En diferentes áreas de una misma industria. Pero cuando hablamos entonces de esa reducción de las emisiones de CO2 equivalente, aquí estamos hablando asociadas a esos elementos de eficiencia energética por cada uno de esos tipos de combustible. Entonces vemos que se hizo un estimado de aproximadamente 3.700 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿sí? En un grupo realmente muy pequeño, solamente 10 industrias pueden llegar, empleando todas las estrategias, todos los análisis asociados a la eficiencia energética, pueden llegar a esta reducción. Entonces, si nosotros esto lo extrapolamos a la cantidad de industrias y a la diversidad de los combustibles, pues vamos a poder entonces incrementar el impacto que tiene las estrategias que se plantean con la eficiencia energética en las emisiones de CO2, en la huella de carbono. Pero aquí no se trata únicamente de reducir emisiones, estamos hablando de costos. Se ha estimado solo para la energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, que además es el que más fácil podemos valorar, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos buenas estrategias para valorar biomasa residual, ¿sí? Eh, Depende de muchos elementos, dónde está la biomasa residual, la oportunidad de generación de esa biomasa, de aprovechamiento. Normalmente no la tenemos tan bien valorizada, ¿sí? En términos de los cálculos. Pero la energía eléctrica del sistema interconectado nacional, podemos entonces revisar esos costos con un ahorro potencial de 4.557.281.743 kilovatios hora al año. Eso en conjunto para esas industrias representó 2.050.776.788 pesos colombianos. Y allí están esas 925.13 toneladas de CO2 equivalente, ¿sí? Tener en cuenta que esta reducción, este cálculo fue realizado con un valor promedio del kilovatio hora de 454 pesos colombianos, ¿sí? Eh, Esto entonces se enmarca dentro de políticas que están ligadas a convenios o acuerdos en los que nosotros hemos puesto nuestra voluntad. Esto es voluntario, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de la huella de carbono. Para el caso de Colombia, es voluntario, ¿sí? Cuando hablamos de los reportes internacionales, pues nosotros tenemos los grandes emisores que se han suscrito, ¿sí? El último acuerdo que tenemos eh, es París, ¿sí? Entonces, a una reducción. Nosotros no formamos parte de los países obligados, o si suscriben el acuerdo, digámoslo así, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hemos puesto nuestra voluntad de decir que lo vamos a hacer, ¿sí? Por tanto, es necesario que se implemente cada vez más estrategias para poder hacer estas reducciones. Y esto va amarrado de dinero, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo una cuenta preliminar de facturas de miles, ¿sí? De millones y empezar con reducciones del 1%, 5%. Entonces, va mostrando una importancia. Nos lleva entonces a poder vincular objetivos
ambientales con objetivos económicos y todo esto también con objetivos de productividad. Ustedes saben la importancia que tiene esto dentro de los indicadores como país, la productividad. Entonces, eh, empiecen allí también a involucrarse y se vuelve entonces un tema que involucra a diferentes sectores en nuestro país y a nivel empresarial. Perdón. Cuando hablamos de este tema y hablamos de esa responsabilidad, entonces ya para el cierre, nosotros cómo podemos unir todo esto de lo que estamos hablando de los impactos ambientales, hacer cálculos, definir elementos, definir consumos, ¿sí? De cómo estamos trabajando este tema, qué elementos entonces tenemos involucrados en en esta parte de esos, de estos elementos de la sostenibilidad, ¿sí? Y de la responsabilidad ambiental, ¿sí? Y social. Déjeme que vi algo en el chat. Este valor del kilovatio hora lo tomé de un valor promedio, por eso habla de estimativos, ¿sí? Lo confronté con unos datos que me dieron en una visita que realicé a una industria donde me estaban hablando de ese valor, por eso lo tomé, hice es una revisión en internet del precio del kilovatio, como les digo, contrastado con un valor que me dieron en una planta. Sí, Eh, digamos que allí necesitaría ya ayuda de algunas personas que conozcan más sobre esas fluctuaciones de ese valor, pero tengo una factura calculada con ese valor, ¿sí? Listo, entonces, informes de sostenibilidad, informes de responsabilidad ambiental y social. Eh, tenemos dos caras de esto, una de voluntaria y una de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Que es lo que marca a Colombia, ¿sí? Deme un momento que aquí estoy leyendo otro mensaje, por favor. Déjeme, yo abro el chat si lo tengo aquí al lado. Aquí César nos dice que ese debe ser el precio de generación. Sí, César, me tocaría revisar y preguntar directamente en la empresa que me dieron el valor, ¿sí? De ese precio, ¿sí? Y tengo un valor 100 pesos más económico asociado a otras fuentes eh, de generación de energía. Es, ¿sí? Eh, listo. Por aquí entonces está preguntando sobre leyes o decretos, sí, han mencionado, ya voy a mostrar esta ley que nos enmarca en esos temas que tienen que ver con parte de la evaluación ambiental también, donde se incluyen estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en estos informes de sostenibilidad, que los vemos como un acto voluntario, ¿sí? El el hacer un informe de sostenibilidad no es de obligatorio cumplimiento bajo la norma colombiana. Se, se vuelve un tema que tiene que ver
con la voluntad que nace desde un nivel directivo. Sí, normalmente si esta iniciativa no se toma desde los niveles jerárquicos más altos en una organización, en una industria, es muy difícil poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, estos reportes, como ocurre también con las referentes de la ISO, ¿sí? El Global Reporting Initiative nos da unos lineamientos y nos da unos estándares que se pueden entonces seguir. Hay unos estándares que quien decida hacer este reporte y además no solamente hacerlo para mostrarlo, sino para hacer un reporte público, ¿sí? En este grupo, pues debe de seguirlos, ¿sí? Tenemos sectoriales y tenemos temáticos. ¿Qué tenemos en cada uno de, ay, espérame un momento. ¿Qué tenemos en cada uno de ellos? Vamos a hablar que esta primera parte de los estándares universales nos dan el contexto de la organización. ¿Sí? Es información de quién es, cuáles son sus metas, ¿sí? Para, eh, esas, para esa parte de los reportes. Después de esto, venimos a los estándares sectoriales, ¿sí? En los sectoriales, entonces, encontramos eh, guías en estos estándares para los sectores donde los impactos ambientales y sociales eh, están definidos, bien marcados, se sabe que tiene, aquí vemos el ejemplo, explotación de hidrocarburos, petróleo, gas, estamos hablando de carbón, agricultura, acuicultura, pesca, la minería. Y el año que ustedes ven aquí tiene que ver con el año en el cual ellos se publicaron o de alguna actualización. Y después de esto, entonces vamos por temas. Tenemos entonces temas ambientales, sociales y económicos de seguridad en el trabajo. Es decir, que estamos eh, viendo cómo estos tipos de estándares lo que nos hace es buscar un panorama amplio de cómo somos, quiénes somos nosotros como una organización y cómo es nuestra relación en el entorno con diferentes aspectos. No pensamos únicamente en lo económico, sino que pensamos en lo ambiental, en lo social, en los temas, y mire que aquí hay unos de anticorrupción, hablamos inclusive ahora la privacidad del cliente, cómo se relaciona con las comunidades locales, ¿sí? Todo este tema trabajo infantil. Es decir, de verdad, él busca que una organización se haga como una página, una, un examen de conciencia, digámoslo así, empresarial. Que no está la página, miren aquí en la parte, creo que si estás hablando de la página de este reporte, aquí en la parte inferior lo puedes encontrar, lo puedes buscar www.globalreporting.org, ¿sí? Allí te pueden encontrar. Para bajar los estándares uno tiene que hacer un registro, pero es un registro que no te compromete a nada, es un registro para que puedas bajar los reportes, para que los puedas revisar. Hay información gratuita, pero ellos también son una organización que ofrece talleres, cursos para que las organizaciones puedan saber cómo se lleva a cabo todo este reporte, ¿sí? Entonces van a encontrar información gratuita, talleres, inscripciones, certificados en esta página del Global Reporting Initiative, ¿sí? Entonces siempre recordar que estos elementos son voluntarios, pero estos elementos voluntarios tienen también una importancia para mostrar la transparencia en las actividades de una organización. Y aquí de último puse la aceptación de los clientes, ¿sí? Cuando hablamos de la aceptación de los clientes, nosotros estamos hablando
que ante un público más informado, ante unos consumidores con un mayor nivel de información y de conciencia sobre la importancia de esas buenas prácticas en una organización que tiene repercusiones a nivel social y a nivel ambiental, esa aceptación de los clientes son mejores negocios, ¿sí? Y hay partes o hay algunas empresas que en su cadena, ¿sí? de suministro eh, solo aceptan hacer negocios, ¿sí? Tener esos proveedores que muestran esa responsabilidad social y ambiental, ¿sí? Y nosotros ya lo podemos ver en muchas empresas grandes, multinacionales, con ese reporte. Hay que tener mucho cuidado. No todo esto y todos estos reportes quisiéramos que mostraran la transparencia de las actividades, pero también aparece lo que llamamos el greenwashing, ¿sí? Que muestra a veces una cara, pero estamos tapando todos esos otros elementos. Por ejemplo, hay cierta compañía que usa grandes cantidades de agua y está promocionando y está mostrando unos informes y unas campañas súper agresivas para limpiar su nombre, hablando de que devuelven al ambiente la misma cantidad de agua que emplearon, ¿sí? Y entonces sí es cierto que tiene sistemas de tratamiento, pero tú no puedes pretender que el agua que sale de tu proceso de tratamiento va a ser de la misma calidad que la que tomaste de algunas fuentes. Y hay municipios enteros en peleas importantes y hay mucha ya normatividad ambiental que está respaldando a las comunidades para que peleen por sus derechos por el agua. ¿Sí? Entonces, ¿para quién es el agua? ¿Para la industria o para las comunidades? Entonces, allí es donde debe hacerse esa evaluación, allí es donde estos informes hechos realmente con transparencia, pues nos llevan a tomar buenas decisiones, a implementar buenos sistemas de tratamiento, buenos sistemas de mitigación de los impactos para poder mostrar ese compromiso con el ambiente y las comunidades, especialmente las que se tienen cercanas a esos proyectos que estamos desarrollando. ¿Sí? En cuanto a la normatividad ambiental colombiana, pues nosotros tenemos elementos de obligatorio cumplimiento. Aquí traigo entonces los departamentos de gestión ambiental, ¿sí? Que lo tenemos relacionados entonces en nuestra normatividad, por el cual entonces todas las organizaciones deben de tener un departamento, ¿sí? Que se encarga de hacer esa evaluación de esos impactos y generalmente entonces viene también esa parte que está relacionada, que es el registro único ambiental que se hace en Colombia y hay uno para el sector manufacturero. ¿Sí? Entonces, ligamos esa información. También tenemos los sistemas de gestión ambiental que pueden ser estandarizados y certificados por ISO, que es uno de los que usamos siguiendo lineamientos de la 14001, como puede ser que no nos certifiquemos, pero que usemos ese lineamiento. ¿Sí? La certificación es costosa y no todas las organizaciones la pueden pagar. Sin embargo, es un lineamiento que un gran porcentaje de las organizaciones siguen, ¿sí? Para establecer sus sistemas de gestión ambiental, en el cual entonces evalúan elementos como el consumo de agua, la generación de agua residual, el consumo de energía, las emisiones atmosféricas, los residuos sólidos en un único conjunto que permite entonces llevar eso. Y entonces aparece
ese registro único ambiental y allí voy a ser parte de nuestra cuña para las personas que están aquí, pertenecen a esas empresas que están participando en este periodo en el PEVI, porque nosotros tenemos una recopilación de información ligado a ese RUA ambiental, ese RUA del sector manufacturero, en el cual aparecen esos componentes y que lo que nos ayudan es a saber cuál es el estado en el que se encuentran esas organizaciones, ¿sí? En cuanto a sus permisos de vertimientos, a sus concesiones de agua, cuando tiene lugar a ellas, dependiendo de la localización en la que se encuentre, lo cual es muy variado y es de cada condición. Cuando usted está en un parque industrial, usted normalmente no hace un permiso para explotación del recurso hídrico ni para vertimientos de aguas residuales. ¿Por qué? Porque normalmente el parque industrial ya ha hecho esa parte de la gestión. Cuando tenemos entonces un servicio de acueducto y cuando tenemos un servicio de alcantarillado. ¿Sí? Pero cuando no pertenecemos a estos tipos de infraestructura, entonces, y hacemos vertimientos directos a los cuerpos superficiales o por campos de infiltración, sí tenemos que hacer nosotros como organización todos los permisos ante la autoridad ambiental. Por el lado de las emisiones atmosféricas, eh, ya no se hacen en conjunto, sino que son individuales y va a depender del proceso, ¿sí? Cuando yo tengo como fuente de energía principal la energía eléctrica, pues entonces yo no tengo unas emisiones atmosféricas porque estoy usando lo que viene del sistema interconectado nacional. Sin embargo, cuando yo tengo un sistema en el cual uso otros combustibles, carbón, gas natural, necesito hacer un trámite para las emisiones, ¿sí? Porque tengo un proceso de combustión que está ligado entonces a unas emisiones de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, que son reguladas por la norma colombiana, ¿sí? Y para las cuales tenemos entonces una normatividad. Por eso es importante tener ese registro para saber cuál es el caso particular, ¿sí? Aquí no podemos hablar de generalidades. Esa gestión ambiental y su responsabilidad, pues en Colombia, como les digo, cubre los sectores aire, residuos sólidos, agua, energía, seguridad y salud en el trabajo, suelo, recursos y materias primas, ¿sí? Esa evaluación se debe transformar en acciones de gestión ambiental, ¿sí? Y aquí tenemos una evaluación y un reporte de hace algunos años. Lamentablemente hay algunas cosas que no se actualizan al ritmo que nosotros quisiéramos en cuanto a lo que significa información disponible. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en estos casos? Pues desde lo base, que son los sistemas de gestión ambiental, que es lo mínimo, hasta ya hacer otras actividades adicionales, adecuación de material, de maquinaria y equipos, programas de ahorro de energía, separación en la fuente de residuos sólidos, programas de ahorro y uso eficiente del agua, el reciclaje, capacitaciones y medidas de producción más limpia. ¿Sí? Entonces, vemos un conjunto y que no excluye de otros elementos que se van realizando a la par de estas actividades. ¿En dónde se reporta? Como les decía, pues entonces tenemos un sistema de información ambiental en Colombia, ¿sí? Que permite esa gestión de esa información, eh, permite entonces que se tomen decisiones, que se manejen los datos a nivel de país, saber qué se está haciendo, quién lo está haciendo, ¿sí? Este
aquí, en esta, me imagino que preguntas esas otras medidas. Son otros elementos que no vemos metidas dentro de esta. Por ejemplo, sustitución de materias primas. ¿Sí? Eh, hacemos cambios de combustibles, hacemos cambios de materias primas, hablamos de cambios de materias primas que tengan menos niveles de contaminantes. Eh, en este momento estoy pensando en el combustible que tiene menos azufre, ¿sí? Cambios en combustibles que tienen menos cenizas, cambiar de combustibles sólidos, entonces a cambios a combustibles líquidos o gaseosos que son más limpios, ¿sí? En esos elementos mm, que los podemos entrar. Es decir, allí se podrían agrupar muchos elementos que no son los considerados anteriormente, ¿sí? Eh, nosotros ahora mira que si hablas de que si serían asociados solo al proceso o como la totalidad del sistema, va a depender. Eh, vemos ahora el cambio en las luminarias, ¿sí? Entonces hablamos de cambios de luminarias en las oficinas, eh, gestión diferencial de los residuos sólidos en las oficinas y reducción del uso de algunos elementos. eh, Disminuir la cantidad de papel que se usa para imprimir, la reducción de materiales de un solo uso, como los vasos, platos, esos elementos. Y eso no se extiende a a toda una planta, es específica del área administrativa. Y cuando ya vamos al proceso, pues entonces se va encontrando qué elementos se podrían ajustar. Entonces se puede dar en toda la planta, vamos a cambiarnos toda la planta por luminarias de bajo consumo energético, pero el de menos papel, no usar elementos de un solo uso, es para las áreas administrativas, ¿sí? Eh, hay que revisar cada caso, ¿sí? Y vemos que algunas parecen muy sencillas, como el caso de no vamos a usar vasitos de un solo uso desechables, ¿sí? Entonces, a cada uno o se va a volver parte de la dotación de la empresa o cada uno va a traer. La estrategia de muchas organizaciones es darle a cada uno su taza. Nosotros lo vimos en la U, ¿sí? Antes teníamos unas tacitas de cartón y después pasamos a que en una primera tanda de ese trabajo de eliminar esos elementos de un solo uso, a todos nos dieron una taza con nuestro nombre, ¿sí? Y ya vaya donde vaya, lleve su taza, ¿sí? Entonces, eh, va cambiando la estrategia y puede ser desde elementos sencillos hasta elementos que tienen que evaluarse porque vas a cambiar una materia prima, revisa la máquina, ¿sí? Revisa el proceso y puede ser que te toque hacerlo gradual. No puedes hacerlo de una porque requiere un cambio tecnológico, ¿sí? Que tal vez en un determinado momento no tiene el músculo financiero para invertirlo. Entonces, va a ir cambiando. Bueno, entonces, este sistema de información ambiental de Colombia, pues, hace que converjan muchas instituciones, ¿sí? Para pensar en el manejo de los recursos. Y es que cuando pensamos en el manejo de los recursos no estamos pensando únicamente en la extracción, estamos pensando también en qué le estamos devolviendo al ambiente, ¿sí? Y en esos elementos entonces aparecen esos reportes que tienen que hacer las organizaciones, ¿sí? Y que depende. Entonces, tenemos normatividad, pero la normatividad dice no a todos les pide el mismo nivel. ¿Por qué? Porque depende de las actividades que desarrollen, ¿sí? Depende de dónde esté, ¿sí? Si estamos en un parque industrial donde ya se ha identificado que se vuelve una fuente importante de contaminantes
puede ser que allí haya algunas restricciones, ¿sí? Porque no queremos incrementar esas emisiones en ese sitio porque están afectando a unas comunidades, a un recurso, ¿sí? Eh, Hay que evaluarlo. Y eso es lo que hace el tener esa información, entonces, a través de todos estos sistemas, que pueda, entonces, consultarse, que puedan hacerse trámites en línea. Y me atrevo yo ahora, revisando información, a decir que poco a poco hemos ido avanzando en que cada vez sea mejor esa gestión de esos trámites a través de todas estas plataformas, ¿sí? A veces no ocurre a la velocidad que quisiéramos, ¿sí? Pero vamos mejorando y vamos integrando cada vez más componentes que nos permiten ir avanzando. Y con el avance de todas estas herramientas de inteligencia artificial, software, cada vez entonces tenemos esas posibilidades de ir avanzando. Tenemos entonces ese registro único ambiental que se hace ante la autoridad ambiental territorial donde esté esa, esa organización, esa industria, ¿sí? Aquí tenemos el caso de la CBC, de la CRC, como algunos ejemplos, donde aparece entonces ese proceso de inscripción, eh, al RUA, ¿sí? Y esa autodeclaración, ¿sí? Nosotros debemos de tener en cuenta que por norma hay unos calendarios que cumplir, ¿sí? Por tanto, en ese mismo orden de ideas es función de ese Departamento de Gestión Ambiental mantener estos registros actualizados, ¿sí? De cumplir esos elementos obligatorios para no tener sanciones, ¿sí? Es una prioridad que debemos de entender que todos los elementos o toda la organización va a trabajar. Siempre recordemos que estos temas ambientales y sociales lo que va a hacer es mejorar todas esas relaciones que pueda tener una organización. No debe verse como un gasto, debe verse como una inversión que significa entonces una visibilidad que le va a permitir mostrarse y hacer mejores conexiones. Esa parte para nosotros es muy importante. Deme un momento que estoy viendo un comentario aquí ya para ir cerrando. Eh, Alguien pregunta por la asistencia. Luisa, ayuda. La encuesta ambiental industrial ante el DANE puede servir también. También tenemos varios niveles de información, esta recopilación de información. Lo que queremos es que esta información pueda conectarse en diferentes frentes. Mire que nosotros empezamos hablando de todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, pero a esto le conectamos unos elementos ambientales, le conectamos unos elementos de costos y termina entonces siendo una necesidad que se involucre toda la organización, ¿sí? Porque hay unos que están en la parte de la ejecución y otros que están en el nivel de las decisiones, pero debe haber una comunicación entre esos niveles y un conocimiento articulado. Siempre me gusta ver cómo nosotros desde el área ambiental, que desconocemos muchos elementos de los procesos, tenemos la oportunidad de hablar con las personas que conocen sus procesos y que entonces podemos entendernos. Porque cuando este tipo de evaluaciones se hace desde un único nivel, nos van a faltar elementos, ¿sí? Nos va a quedar como incompleto todo este panorama.
Pero si yo reconozco desde el área ambiental la importancia de otros procesos y el otro reconoce la importancia de los temas ambientales, entonces ahí es donde hacemos como el perfecto, el match perfecto, como esa unión que nos permite entonces eh, hacer lo lo que nosotros como organización debemos hacer o a lo que nos comprometimos, las metas, ¿sí? De esa organización, al tiempo que preservamos todo ese entorno, ¿sí? A eso es importante que nosotros lleguemos y que tomemos conciencia y aprendamos a hablar entre diferentes disciplinas, ¿sí? Y nos entendamos de la importancia de priorizar, de saber dónde podemos hacer, dónde podemos intervenir, dónde no es posible hacer a veces algunas intervenciones. Yo muchas veces lo explico cuando pensamos en eficiencia energética y queremos apagar las luces del quirófano, ¿sí? En un hospital, ¿sí? Usted puede pensar en tener iluminación natural en los pasillos de un hospital, de un centro médico, tener ventilación natural, pero no en un quirófano, ¿sí? En el quirófano me puedes decir, este está consumiendo mucha energía, apague la luz, ¿sí? Entonces, allí es donde cuando hablamos de las necesidades, cuando conocemos los procesos, podemos tomar mejores decisiones y no son decisiones radicales desde un punto de vista, es concertadas para lograr mejores objetivos, ¿sí? No sé si tiene algún otro comentario, les agradezco mucho su atención. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud adicional, ¿sí? Por allí alguien ha levantado la mano. Si puedes, por favor, escribirnos, ¿sí? Eh, recuerden siempre, saludos desde Santander. Por ahí había alguien que al comienzo escribió que está en La Guajira, ¿sí? Elemento allí que vamos. Súper, nos alegra muchísimo que les haya gustado. Tenemos al dientes de México y recuerden siempre ese beneficio extra que tenemos en todos estos temas, ¿sí? Ah, Angie, por ahí, Angie fue estudiante nuestra. Un gusto, Angie, que estés también por aquí. Ya, muchas gracias por sus comentarios. Para nosotros siempre es un placer poder divulgar. Nosotros sentimos una pasión especial por integrar todos estos temas y queremos hacerlo de la forma más sencilla para que sea de comprensión de, de un público amplio, diverso. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro objetivo, poder llegar eh, con con, con elementos que les permitan a ustedes poder, poder llegar a esa comprensión. Creo que entonces, con con esta parte del día de hoy, pues entonces cerramos todo este ciclo. Sí, no sé si Juan Ricardo está por ahí, que es nuestro coordinador. Sí, cerramos este ciclo de capacitación, de contarles a ustedes todos, todos estos elementos, cómo apropiarnos de diferentes elementos y pues ahora nos queda seguir ejecutando eh, toda esta parte, poner en práctica todos estos conceptos, llevarlos entonces dentro de todo lo que tiene que ver este programa de evaluación industrial desde la UAU. Muchísimas gracias a todos por
todo el grupo por su participación.